Hola queridos alumnos, hoy día vamos a hablar acerca del párrafo, qué partes tiene el párrafo y algunos tipos de párrafo y cómo poder hacer una buena redacción de un párrafo. Así que vamos a discutir la siguiente pregunta: ¿cómo escribir un párrafo perfecto? ¿Es posible escribir un párrafo perfecto? Es una pregunta que necesitamos hacernos. ¿Será posible? Ustedes pueden colocar ahí en el chat si se puede o no se puede, solo para poder dialogar acerca de este tema. Vamos a explorar el método 3x5 para escribir párrafos. ¿En qué consiste el método 3x5 para escribir párrafos? Yo lo llamo así, yo llamo así este método, que consiste en lo siguiente: una introducción, que es una oración; el desarrollo, que consiste en 3 oraciones; y una conclusión, que consiste de una oración. En otras palabras, son 3 partes de un párrafo con 5 oraciones, por eso lo llamo 3x5. Un autor que pueden consultar para más información acerca de esto es Leonardo Hernández Salazar, con este escrito que dice Método de desarrollo de párrafos y su clasificación, y el link para su eh, artículo se encuentra aquí en este video, en este link que estamos viendo en la pantalla. Entonces, el método 3x5, volviendo a mencionarlo, es un método que tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión, utilizando 5 oraciones. Vamos a ver un ejemplo. Basado en la lectura que ustedes han hecho de George Washington Carver, podríamos escribir lo siguiente. Voy a agarrar mi lapicito para poder diferenciar las diferentes partes de este párrafo. En primer lugar, decimos la introducción. George Washington Carver fue un científico que revolucionó nuestras ideas acerca de la educación. La primera oración, la primera sentencia de este párrafo es una oración central, es una oración que resume toda la idea que va a contener el párrafo, es decir, todo lo que vas a decir después está contenido en esta primera oración. Por lo tanto, es muy importante que esta idea sea una idea central, que contenga todo lo que se quiere decir en el párrafo. No es fácil escribir un párrafo, necesitas pensar mucho acerca de cuál será tu primera oración. Eh, Esto es como cuando uno va a cazar. Si alguna vez viste cómo cazan, o si alguna vez cazaste palomas. Yo me acuerdo cuando era niño íbamos a cazar palomas a veces. Si tú agarras lo que le llamábamos en mi infancia la callampa, esta resortera, como se llama en otros lugares, un jeve, que con la piedra, y apuntabas a una paloma y querías darle, si tú apuntabas a la bandada, posiblemente no ibas a dar a ninguna paloma. Tú tenías que tener en mente una paloma específica, tenías que ver a una paloma específica, no tenías que ver a la bandada. Si mirabas a la bandada, no ibas a dar a ninguna. Así que ver a la bandada era sumamente importante al momento de poder dar al blanco. De igual manera, ¿cuál es ese blanco? El blanco está dado en la primera oración de este párrafo. Si tú escribes la primera oración de un párrafo, es tu objetivo al cual tú tienes que llegar. Esa es tu introducción. Entonces, esta primera parte que está desde aquí hasta aquí, toda esta parte es una oración que contiene la idea central del párrafo. La otra parte, que es el desarrollo, se compone de 3 oraciones. Las 3 oraciones están relacionadas unas a las otras, pero estas 3 oraciones tratan de reforzar la idea del primer párrafo, es decir, cada una de ellas va a tratar de reforzar la idea del primer párrafo. Vamos a leer, por ejemplo, la oración dice: él nació y se educó en una época en la que no se permitía estudiar a los negros. Esta parte, lo que está diciendo esta oración, está relacionado a la idea de educación, porque estamos diciendo que George Washington Carver fue un científico que revolucionó nuestras ideas acerca de educación. ¿Cómo lo revolucionó? Bueno, aquí vemos uno acerca de cómo él se educó en una época que no se permitía estudiar a los negros. Entonces, esta idea, esta oración, esta segunda oración, está reforzando una idea que está en la primera oración, en la oración central, en la oración introductoria. Así que es muy importante que cada una de las oraciones que está en el desarrollo
guarden relación estrecha una con otra, pero al mismo tiempo refuercen la idea de la primera. Vamos a ver la segunda oración. Él estudió con tilde, aquí faltó la tilde. Él estudió biología, desarrollando nuevos métodos de plantación. Mira, ¿qué está diciendo en este versículo, en esta parte, en esta oración del párrafo? Que él estudió biología y desarrolló nuevos métodos de plantación. En otras palabras, fue un científico. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacen los científicos. Estudian y desarrollan nuevas ideas, nuevas teorías, nuevos métodos a veces. Entonces, esto es parte de su trabajo como científico. En otras palabras, esta oración está reforzando nuevamente la idea de la primera oración. Recuerda que esta primera oración es tu blanco, tu objetivo al cual tú tienes que apuntar. Todas las oraciones deben apuntar a la primera oración. La segunda oración, la tercera oración es: su revolución estaba ligada a su fe y confianza en Dios. Y bueno, ¿con qué se relaciona esto? Bueno, esto se relaciona con lo que se dice de George Washington en la primera oración, que él revolucionó nuestras ideas. ¿Cómo lo revolucionó? Bueno, esa revolución estaba ligada a su fe y confianza en Dios. En otras palabras, otra vez, esta oración está reforzando la idea de la primera oración. En otras palabras, estas tres oraciones refuerzan la idea de la primera oración. Esa conexión es muy, muy importante para poder escribir un párrafo de manera correcta. Ahora vamos a ir a la conclusión. ¿Qué cosa es la conclusión? La conclusión no es otra cosa sino una especie de resumen de todo lo que se dijo y reforzando la idea de la primera oración. Es un cierre que tiene que consolidar lo que se ha dicho. Muy bien, vamos a ver. Dice, en suma, se puede utilizar varias palabras, en suma es una de ellas, o podría decir en conclusión o resumiendo lo que se ha dicho. Por lo tanto, podría ser una, otra. Hay varias palabras que podrían conectar lo anterior con una conclusión. En suma, su amor por el estudio, donde está esta idea de su amor por el estudio. Esta idea de su amor por el estudio está relacionado con ¿cuál de las oraciones? Está relacionado con la primera oración. Con esta oración que está acá. Que él estudió en una época en la que no se permitía estudiar a los negros. Entonces, toda esta parte que está acá está relacionada a su amor por el estudio. Recordemos que la conclusión debe presentar un resumen de todo lo dicho en el desarrollo. Entonces, por eso decimos en suma, su amor por el estudio, su pasión por la ciencia. ¿Dónde hablamos acerca de la pasión por la ciencia que él tenía? De esa pasión por la ciencia. ¿En dónde se habla de esto? Esta pasión por la ciencia. Bueno, se habla en la segunda oración, donde él dice que estudió biología, desarrollando nuevos métodos de plantación. Entonces, la segunda parte, estas pequeñas palabras, guardan relación con lo anterior. Y su inquebrantable relación con su creador. ¿En dónde se habla de su inquebrantable relación con su creador? Aquí está en la tercera oración. Su revolución estaba ligada a su fe y confianza en Dios. Como ustedes ven, esto es como una trama que está entrelazada muy bien. Necesitamos que cada uno de los hilos de esta trama estén conectados unos con los otros. Así que en la conclusión, cada uno de los aspectos que presento en la conclusión deben resumir lo que se ha presentado en esta parte, que es el desarrollo de lo que se dijo en la oración introductoria. Pero al final digo, trajo una nueva época en los estudios de las ciencias naturales. Esto de trajo una nueva época es prácticamente un eco de lo que dice la primera oración, porque la primera oración dice George Washington Carver fue un científico que revolucionó nuestras ideas acerca de la educación. Y aquí dice trajo una nueva época, en otras palabras es revolución. Que entonces un secreto para poder hacer una buena conclusión es decir, primero, reunir todas las ideas que se dijeron en el desarrollo y decir lo que se dijo en la introducción con otras palabras.
Así tú logras construir un párrafo sólido que presenta todo en un esquema muy comprensible. Muy bien, reflexiona. ¿Qué otros métodos se puede utilizar para escribir párrafo? Aquí tenemos un video de YouTube que te puede dar introducción a otros métodos. Vamos a ver, ustedes pueden verlo en este siguiente enlace y pueden comentar posteriormente en sus trabajos. Muy bien, vamos a ir a la siguiente parte. Escribe un párrafo que resumen sobre la lectura de los rollos del Mar Muerto. Eso está en el Classroom y esto se va a presentar en la fecha que está indicada en el Classroom. Evalúa los párrafos redactados siguiendo, ahí me faltó la palabra, siguiendo los lineamientos, dados en clase. Entonces tenemos que evaluar los párrafos redactados siguiendo esos lineamientos que se dieron en clase. En otras palabras, hay que vamos a evaluar lo que ustedes han escrito basado en estos lineamientos acerca de cómo escribir párrafos. Muy bien, espero que esto haya sido de utilidad en su labor de redactar párrafos de manera clara y concisa.